Bienvenidos a este episodio, el último ya del 2025 de El Trago Amargo y muchas gracias, agradecidos obviamente por el favor de su atención a lo largo de lo que ha sido todo este año. Hemos tenido buenas, hemos tenido malas y justamente aquí en este último capítulo del año estamos en estos momentos platicando y nos da muchísimo gusto. Ya estuvimos platicando mucho antes de esta grabación. Cuando se quedó Conrado Quesada, que ya sabe que pues es un grande del periodismo, aunque él mismo no se jacta de ello, pero Grande yo por la sí. edad. No, no, grande, grande de talento. Hay talento y también se le apoya, ¿cómo no? ¿No? Corrado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Edgar, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al Trago Amargo, gracias. Sí, ¿te acuerdas cuando salíamos todos Cuando del Trago Amargo? empezábamos, ¿no? Feliz día, tú y yo. Haciendo mitotes aquí y toda la cosa. Sí, era ahí que traíamos a todos acá haciendo llorar gente y Oye, cosas estuvo muy por el estilo. interesante la entrevista que le hiciste a esta persona que te habló de de lo que hay en el santuario guadalupano, Ah, sí. ¿cómo las, Sí, los vestigios de la sí, Virgen. claro, Ajá. yo no sabía, Yo tampoco. De hecho, es ni una de las idea cosas tenía, que mucha gente no sabía, fíjate, que había vestigios de la Virgen ahí. curioso. O sea, y nos dice el padre que es lo mismo si vas a la basílica que fueras Que a Santiago aquí, Guadalupano, es lo mismo qué en increíble, este yo caso, ni idea tenía ¿sí? y ahora entiendo por qué la relevancia entre la comunidad católica de este santuario, ¿no? Sí, Cuánta gente va y por qué van con tanto entusiasmo, no tenía así idea, es. Sí, y justamente en estas fechas, ¿no? Que hay muchísima gente claro. que va a andar, así es que bueno, si no lo vio ese capítulo que dice Conrado, es el anterior a este que estamos en estos momentos en grabación. Y Conrado, pues, tragos amargo licor, dirían, ¿no? Que Ni eso le ya, muevas, ya ni le muevas quisieras, porque es ya posada. quisiera, ya sé, pero bueno, 2025, se nos va el año, primer año ya de la presidenta Sheinbaum, séptimo año ya de la autollamada o llamada cuarta transformación. Este capítulo me gustaría llamarle, y así le vamos a hacer, las buenas, las malas y las polémicas, o las Mm, feas, mm. si tú le quieres considerar. Le pedí a ChatGPT, ya ves que todo le puedes pedir Sí, a sí, sí. ChatGPT que revise, es una maravilla esto de la inteligencia artificial. Le dije que me buscara las tres noticias, mejores noticias que se generó en la prensa mexicana durante el 2025 al criterio de la inteligencia artificial. Y me puso tres noticias de las llamadas buenas y vamos, si te Una por parece, una. una por una. Y Ujú. tú me vas diciendo, pues mira, si es Eh, buena, eh. vamos a dársela por buena, o todas son del carajo, ¿no? Sí, Ahí tú nos sí. vas diciendo. Caída, menciona ChatGPT que una de las buenas noticias generadas en 2025, caída de la pobreza y reconocimiento internacional. Según un informe del Banco Mundial, México ha reducido la pobreza de forma significativa. Entre 2018 y 2024, la proporción de personas en situación de pobreza bajó de 41.9% a 29.6%. El Banco Mundial considera que las políticas adecuadas han tenido en México crecimiento inclusivo y mejor infraestructura. Es posible avanzar aún más en equidad social aquí en nuestro país. Y es algo que lo han mencionado muchísimo, conferencias mañaneras, el gobernador, entre otras instancias, todo obviamente de la 4T. ¿Realmente tú percibes esto? Sí, es una buena noticia, estos indicadores que señalan que ha bajado la pobreza en México. No son datos falsos, Ujú. ¿ok? Porque es muy importante aclararlo porque luego sale la oposición a decir que los datos no son correctos. Los datos no son falsos. Si tú revisas del 2018 al 2024 el incremento de ingreso promedio por deciles, te vas a encontrar que los deciles más bajos sí incrementaron muchos ingresos. Ok. Sí hay un incremento en el número, en la cantidad numérica del dinero recibido. Ujú. Pero hay una trampa global que no es solamente problema de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, es un problema global que nos tiene a los humanos metidos en un brete y estamos todos adormecidos por eso. A partir de este año, el penny va a dejar de existir, Así es, porque hoy hacer un penny cuesta 3 pennies. así es. Entonces tú puedes recibir más pennies, pero ya no vale lo mismo esos más pennies. Ujú. Eh, valen la tercera parte. Entonces, si yo te digo, Edgar, te subí en 3 pennies tu salario, tú vas a decir, qué suave, hoy soy 3 pennies menos pobre. Aguas con la palabra. Sí, pero, pero, pero tienes que considerar que esos 3 pennies que recibiste, Penis. ajá, Sí, apenas equivalen al penny de hace 20 años. así es. Entonces, por eso digo, tienes razón, numéricamente es un Ujú. dato veraz. Sí. Sin embargo, cuando sacas la proporción por la realidad económica global, esa riqueza que tú hoy tienes en numerito no es equivalente para adquirir más bienes y servicios. Y yo creo que esa es la realidad que vivimos los mexicanos. Ujú. Decimos, sí es cierto, mira, ya mi cheque dice que tengo 6,000. Sí, pero esos 6,000 de ahora no te alcanzan para los mismos 6,000 del 2000.
Incluso en el 2000 con 6,000 podías comprar una casa. Exactamente. Hoy ya no Sí, puedes, sí, sí. ¿no? De hecho, fue un Entonces, tema que traía ayer con un miembro del equipo que decía, oye, yo antes pagaba mi casa con 4,500 pesos, ahorita 4,500 pesos, ni la renta, nada, ni ¿no? Ni renta. renta. Ok, entonces, Exacto. si tú en el 2000 ganabas 10,000 pesos, no es lo mismo a que hoy ganes 10,000. Hoy tienes que ganar aproximadamente 30,000 para tener la equivalencia. Ujú, Entonces, hay que reconocer, el Banco Mundial cuando reconoce el avance en numerito, está bien, ujú. pero con otra nota que va a ser más adelante, ya no corresponde. Sí, exactamente, que es algo, bien menciona Irisdea siempre, ¿no? La perversidad de los números, Sí. porque los puedes utilizar a tu conveniencia. Y con esto, por ejemplo, ya estás dentro de la retórica oficialista, Conrado, diciendo todos, la política social, el tema de las pensiones, la Ujú. cuestión de toda la política social que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal, funciona. Y ahí están los datos, ¿no? Sí, y es que sí reciben más dinero. Tienen Ujú. razón, Sí. es verdad. La gente que es más pobre hoy en este año, en comparación con esa gente que era muy pobre en el 2018, reciben más dinero. Sí Ujú, es cierto. ujú, El tema es, o lo que tendríamos que comparar es si con ese dinero que hoy reciben podrían hacerse de los mismos bienes y servicios que en el 2018. ujú. Ahí es donde está lo interesante, pero lógicamente que eso requiere un análisis más profundo. Completamente. Bueno, esa es una noticia Buena, positiva, ¿no? verás, buena, con sus dudas. Ok, bueno, ahí te va la segunda que nos dice ChatGPT. Dice, reducción de homicidios dolosos en 2025. El promedio diario de asesinatos bajó de 86,9%, no, perdón, de 86,9 a 54,7 en septiembre, entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025, lo que representa una disminución del 24 al 25 del 37%. Se reportó que noviembre de 2025 fue el mes con menos homicidios en una década. Esto lo mencionó el gobierno federal. Y te pregunto, y le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿realmente sí estamos mejor? Porque regularmente encasillamos el tema seguridad en los datos, cifras relacionados con homicidios en México. Bueno, habrá que ver con base en qué se toma como referencia esa disminución, porque la última vez que yo revisé los datos, el gobierno federal lo que hacía era tomar el nivel más alto de homicidios de la administración de Andrés Manuel López Obrador Ujú, y a raíz de ahí empieza a ver la disminución, pero no es una disminución necesariamente histórica. Es decir, del mes más violento que tuvo Andrés Manuel López Obrador hasta hoy, a lo mejor noviembre es el menos violento y están tomando como referencia el promedio diario de homicidios, ujú, que también eso es un dato que te ayuda a alejarte de la sumatoria de homicidios por sexenio, sí. que durante el sexenio de Calderón, de Peña Nieto, así se medían los homicidios, por año y por sexenio. Ujú, Entonces, por año y por sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador fue el de más homicidios, ok, aunque ya se registraba la disminución de homicidios en México. ujú, Ahora, el año que está presentando Claudia Sheinbaum tiene un decremento en la cantidad de homicidios en comparación con cuando empezó, pero también está el otro fenómeno, que es el de las desapariciones. ujú. Las desapariciones van a la alta. De A hecho, la tenemos el alza, año con mayor cantidad de desapariciones en la historia de México. exacto. Tiene razón, es otro dato veraz, es un dato que se puede presumir, pero que tiene sus asegúnes. Sí. Y también, digo, creo que tiene mucho que ver con perspectiva. Dices, esto lo engloba a nivel nacional, pero por ejemplo, si hablamos de tema de homicidios, Hermosillo está peor este 2025 que Sí, el año el año pasado, pasado. ¿no? Es decir, estamos hablando de dónde te encuentres tú como mexicano, en qué lugar radiques. Porque ves estas cifras, aquí en Hermosillo la gente dice, están locos, aquí esto está peor el asunto. Por eso, Ujú, y aquí es muy importante advertir, el dato no es que no sea cierto. Lo que pasa es que el dato no coincide con lo que tus sentidos te ofrecen de realidad y entramos en la disyuntiva. Ahora, México Evalúa, que es una organización que lleva un registro de la violencia homicida en México, advierte que en todo el país, en la mayoría de los estados del país, hay un incremento de la violencia homicida porque ellos dicen, están los homicidios, pero yo también agarro las desapariciones y también agarro otros delitos contra la vida. ujú. Cuando sumo todos esos, tenemos un país más violento. Más violento, ¿no? Y no te dan estas cifras, No, ¿no? no, Tal claro. cual, son muy diferentes. Entonces, a A medias, medias. no se la damos buena. Verás, pero también tiene Ajá. su otro análisis. Completamente. Y la tercera buena noticia que nos da ChatGPT es impulso a nuevas políticas públicas de salud y regulación del vapeo. La Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma para prohibir la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, con sanciones que buscan proteger especialmente a jóvenes y evitar el consumo de sustancias nocivas disfrazadas. ¿Lo ves tú como un triunfo, algo positivo este asunto de eliminar, regular, no eliminar, sino regular el tema del vapeo en México? Si yo tuviera como idea que lo que percibo como correcto
debe hacerse porque es lo que yo percibo y todos los demás debían hacerlo, lo consideraría correcto. Ujú. Porque yo creo que el vapeo tiene muchos efectos negativos, además de que te engaña con una falsa percepción de salud Ajá. porque no traes cigarros y traes un vapeador, y eso te hace sentir menos sucio, ¿no? O menos enfermizo. Sin embargo, creo yo que los gobiernos no tienen por qué decirte qué consumir y qué no consumir, ni qué usar Ujú. ni qué no usar, ni qué inyectarte o no inyectarte. Así como considero, hacia un lado, considero que los gobiernos no deberían de meterse en esto. Además, creo que están abriendo una puerta al mercado negro de vapeadores, Ujú. que va a ser un negocio de 130,000 millones de dólares para el crimen organizado en México. Así, otro tentáculo más que va a tener, ¿no? Ahí otra opción. Bueno, pues ahí está. Es bueno dependiendo de la perspectiva de cada quien. Sí, yo la veo Hay positiva, gente que también, lo, claro, hay gente también que lo puede ver igual, positivo. la veo positivo, pero sí, este asunto, ¿no? Como ocurre en todo, y Sí, sobre todo algo que puede tener ahí ya la alternativa, el crimen organizado, la delincuencia sí. organizada, para tener otra Y entrada de cuidado dinero. con a ver, yo lo que advierto mucho aquí Ujú. es el exceso o los abusos policiales. Imagínate un muchacho de fiesta a medianoche con un vapeador en la bolsa. Ajá, sí, Y creían, si están prohibidos, ¿de dónde lo traes? ¿Vendes vapeadores? ¿Y cómo que tú vendes vapeadores? Uy, no sabes que. Entonces aquí sí, se presta para extorsiones y otros temas también de la autoridad. Por exactamente. eso también se me hace peligroso. Y nomás que no le van a tirar dinero, fajos de dinero a los policías y los graben, porque, ¿no? Si eres cantante, no pasa nada. Sí, exactamente. Oye, vamos ahora con las noticias malas. Malas. ChatGPT nos dio 3 noticias malas en México, entre ellos conflictos o retos graves en nuestro país. Recesión económica en Ajá. 2025, que es el tema que ahorita mencionabas. El Producto Interno Bruto de México registró una caída anual del 0.2% en el tercer trimestre de 2025, evidenciando la fragilidad económica del país en un contexto global complejo. Y hemos visto, y de hecho hay un gráfico hoy que revisamos recientemente en una reunión que tuvimos aquí en Bura, donde veíamos en los tiempos de Calderón, de Peña Nieto, López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, y veíamos, ¿no? La U que se hizo cuando fue el tema de la pandemia, Sí. cómo se vino prácticamente todo el mundo para abajo. Veíamos cómo otros países del mundo, después de irse hasta el fondo, fue un empuje para Ujú. dispararse, ¿no? Tener mayor productividad, una economía mucho más acelerada, lo que quieras. México, ahí va, así como que subiendo y luego baja, luego sube y luego baja. No aprovechó el contexto después de la pandemia en nuestro país, ¿no? No, de hecho, por eso no tiene lógica pensar que hoy hay menos pobres en México cuando la economía no está mejor. Ujú, Por eso es importante entender, si la economía está bien, el Producto Interno Bruto crece. exacto. ¿Por qué? Porque generamos más riqueza, más productos, más servicios. Entonces hay más producción, hay más intercambios, se mueve más dinero. No podemos decir, oye, qué suave México del 2018 al 2025 sacó a tantos millones de personas de la pobreza cuando tenemos un ambiente de Producto Interno Bruto que no te refleja ese mismo crecimiento económico. Ujú, Entonces, por eso digo, tengan cuidado con los datos, hay que contrastarlos. ¿Qué es lo que pasó en México después de la pandemia? Que después de la pandemia, y como bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, les vino como anillo al dedo, porque lograron centralizar un montón de decisiones. ujú, Entre esas decisiones, primero el tema de salud, lograron centralizar el tema de salud, luego lograron centralizar decisiones, se dieron cuenta que los mexicanos nos puede dar miedo y nos pueden encerrar si quieren, y nos pueden con narrativas llevar a decisiones tan graves como no salgas, no trabajes, ujú. no hagas. Y eso yo no sé qué tan fácil fue en el mundo, pero hablando de México, que eso pasara. Y creo que el Producto Interno Bruto en México está así porque hoy no tenemos certeza jurídica para invertir en México. Ujú, Y no se ha detenido la sociedad política a analizarlo. Piensan que los datos no son correctos porque el Producto Interno Bruto no mide la riqueza como ellos creen que se debe medir. Ellos creen que el bienestar es lo que se debe medir, pero pues ¿cuál bienestar si tenemos el reto de las medicinas, ¿no? ujú, claro. Pero es una mala noticia en la que los mexicanos no nos hemos detenido. Y luego parte el tema de justicia que mencionas, Corrado, con esta modificación del Poder Ujú, Judicial. Ya los inversionistas en Estados Unidos levantaron la voz cuando estaba apenas este asunto, ¿no? En Génesis, el tema ujú. de la posible reforma al Poder Judicial se hace y ya dicen, oye, pues mejor me quedo acá en nuestro Sí. país, en Estados Unidos o en Canadá, Y ¿no? luego con las actuales decisiones fiscales, que creo yo que también están generando estrés en el sector empresarial y Sí. que eso también debemos considerarlo de camino al año que viene. Complicamos las reglas fiscales, cargamos un poquito la mano, se modifica el ambiente de seguridad jurídica. México está cayendo en el ranking internacional de libertad económica. Ujú, El año pasado quedamos ya a nivel de poca libertad económica, pero con
disposición a bajar. Y Ujú. creo que lo del Poder Judicial y todo lo demás va a pegarnos. Oye, qué triste que se anden peleando por vamos a que sea el 0.2, no, el 0.1. 0.4, qué bárbaro, ¿cómo son? O Claro, sea, qué cosas, güey. Yo me acuerdo en mis tiempos de la escuela que decían: el crecimiento de México es del 3%, 4%". Decía: "Ay, qué poquito". Y ahora veo esto y ya punto quisiera que 2, estuviera ahorita en claro, 4, ¿no? claro. Como estaba antes. Oye, otro punto que menciona ChatGPT es la persistencia de impunidad en homicidios. Un informe de Human Rights Watch alertó que 9 de cada 10 homicidios en México no reciben castigo, Ujú. lo que pone en evidencia graves deficiencias en el sistema de justicia penal en nuestro país. Que esto fue también mucho el argumento oficialista para decir: por eso hicimos la reforma al Poder Judicial, Claro. por este tema de la impunidad, que nada queda impune. Y al mismo tiempo contrasta con el dato de la disminución de homicidios. Ujú. No sirve de tanto que digas, ya están bajando los homicidios, si los dos que hay no los castigas. Exacto. Porque creo yo que el homicidio es uno de los peores delitos que puede cometer cualquier individuo en la vida, ¿no? Quitarle la vida a otro es algo gravísimo. Ujú. Entonces, ya sea uno, 35, 53 u 82, todos son igual de desagradables y de Claro. sancionables. Luego, por el otro lado, tienes la impunidad en los homicidios. Y Ujú. esos son los homicidios. O únicamente de homicidios, ahora imagínate Robos, todo. robo a casa habitación, Sí. robo de vehículo. Yo no, hace mucho que no reviso las estadísticas, pero no creo que haya cambiado mucho la disposición a denunciar del mexicano, ¿no? No. ¿Cuántos delitos se quedan sin denunciar? Porque no hay expectativa de sanción. Ujú, completamente. Y hay un último, y yo voy a poner uno extra ahorita a ver si tienes Sí, tú más, ya sabes que con toda la confianza. Crisis de violencia, dice el ChatGPT, crisis de violencia de alto impacto en algunas regiones. A pesar de la caída general de homicidios, que ahorita lo comentamos, la violencia con armas de fuego, los delitos del crimen organizado, siguen siendo un problema estructural, especialmente en estados con alta presencia delictiva, evidenciando desigualdades regionales en seguridad. pues con esto ChatGPT te pone en perspectiva las buenas noticias. Ajá, De las 3 buenas noticias, te pone 3 malas noticias que están ligadas una con la otra. claro. Entonces, creo yo que es lo que te permite más o menos darte cuenta de qué es lo que se está manejando en el entorno público de México. Por un lado, la visión de la autoridad que se presenta como un logro, Ujú, por otro lado, los reportes de organizaciones de la sociedad civil que te advierten un riesgo. Entonces, puede haber una disminución en la cantidad de homicidios por día, tomando como en cuenta el día más alto, más ujú, álgido, y otra cosa es considerar que esto ya está arreglado. claro. Tenemos otra serie de situaciones violentas, hasta carros bomba, pues, ¿no? O matan alcaldes, Michoacán, Michoacán otra vez. ¿no? Y Ajá, extorsiones a productores, Michoacán. Michoacán. No hablamos de otros estados porque nos da miedo, pero podemos hablar de pescadores, podemos hablar de un montón de actividades productivas que ya se ven afectadas por el crimen, Ujú, y esa es una realidad mexicana. Por más que queramos disfrazar y hablar de homicidios como un gran logro, aquí en Sonora tenemos en nuestra frontera sur a Sinaloa. ujú. Y vuelvo al dato de México Evalúa. México Evalúa advierte que el próximo año hay riesgo de incremento de violencia en los estados del noroeste como Sonora, Chihuahua y Coahuila. Hay una seria probabilidad de que se incremente la violencia ante las acciones de la autoridad. Pues por lo pronto ahorita aquí en Hermosillo se Se está nota, ¿no? sintiendo, se está notando. Y Ciudad Obregón, aunque lo quiten de ahí de no sé qué listados, Sí, del Monkey, de, Crazy Monkey. de- Ah, no, ese es un anuncio. no, cálmate, lo van a cobrar, tal cual. Oye, yo pusiera un cuarto, pero hay más, obviamente. Pero y me encantó esto que dices, ¿no? Que sí, los que son como buenas que te da ChatGPT, te los ponen también con otra perspectiva Sí, en las malas. Es como decir, sí te la damos buena, pero ahí pero te van estos datos. Es sí. cuestión de perspectivas. Yo pongo el tema de la corrupción también Mm, en México. O sea, lo pusiera, digo, porque recientemente también vamos a tener una plática. De hecho, esa charla la vamos a pasar en enero con personalidades de mexicanos contra la corrupción. sí. Tuvimos una plática con ellos y hablando de la realidad de nuestro país, porque dentro de la narrativa, vuelvo otra vez con la narrativa oficialista, es de que se ha acabado la corrupción. Así con eso, ya con esos textos te dicen, ¿no? Ya se acabó la corrupción. Y vemos los datos, las cifras, está bastante interesante. Yo digo que en México el tema de la impunidad y la corrupción sigue igual o peor. Yo coincido contigo, ¿No? ese es un gran pendiente del Estado mexicano que no ha sido capaz de eliminar la corrupción de sus filas. Hay una narrativa que intenta distribuir la corrupción entre ciudadano y autoridad. Creo que no debe ser así. Mm, La corrupción es resultado de una normativa excesiva. Si no hay, si no hay razón para comprar la ley, no existe la corrupción. Entonces, la corrupción tiene un origen que es inherente al Estado y a la ley. ujú, Si tú lo eliminas, no hay corrupción, ¿no? Hay exacto, favores y los claro. pagas o no los pagas, pero Ujú, cuando tú tienes una norma que regula algo y esa norma te la brincas a través de un acto de corrupción, es quizá porque esa norma es excesiva, ujú, es quizá porque esa norma estorba, es quizá porque esa norma complica la vida del ciudadano. No estamos hablando de que
En caso de homicidio, la gente paga para no ser sancionada. Estamos hablando de que no pagan por la multa, no pagan por la sanción. Vimos el caso de Protección Civil en Hermosillo, vimos el caso de Waldos, y cómo después de que sucede lo de ABC nos ponemos a inventar un montón de normas, leyes, diputados que se paran el cuello diciéndonos que no se repita, que no vuelva a suceder, y terminan armando una estructura burocrática, reglamentaria y costosa que hacen que vuelva la corrupción. Porque la intención no es arreglar el problema, la intención es generar un motivo para cobrarte. Por las buenas a través de la Secretaría de Hacienda o por las malas a través de la corrupción. Entonces el problema es el andamiaje jurídico. El problema es la ley que crean. Y creo yo que aquí yo coincido contigo y me gustaría mucho que realmente existiera un debate en México para llegar al origen de la corrupción. Saber dónde está la corrupción, por qué es la corrupción y cómo se combate. ¿Se combate con más leyes? Vimos que todo el sistema nacional anticorrupción sirvió para nada. No sirvió para nada. Y ahí participaron las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tampoco ellos tienen la idea. La idea es permitir que la ley regule lo elemental, lo más esencial, y que sancione los hechos, no lo que podría ser. Creo que hubiera sido más fácil que en el caso Waldos la ley fuera más ágil. Fue tu culpa, tú pagas, tú te haces cargo y tal persona va a la cárcel. Claro. Y es a la hora que estamos grabando esto, No hay nada. todavía no hay ni orden de Seguimos aprehensión averiguando ni nada. qué pasó con Protección Civil, ¿te fijas? Todavía, exactamente. ¿Por qué? Porque la ley no es clara. La ley no cuida tu vida, la ley no cuida tu propiedad, la ley no cuida la responsabilidad de las externalidades. La ley está hecha para regular tu vida y darle pretexto al político para meterse en ella. Si realmente les interesara, ahorita ya estuvieran sancionados, las personas afectadas subsidiadas, pagadas todos sus gastos y lo que venga en el futuro, y las personas que perdieron a un familiar, una indemnización que realmente nunca vas a reponer una vida, pero que te represente la restitución del daño causado. Eso no lo estamos viendo. Para nada. Entonces, ¿en qué se queda? En la legata política. Fue del municipio, fue del Estado, fue de la empresa. Tráeme los papelitos, papelitos falsos, papelitos... Y ahí nos quedamos. O sea, no les interesa nuestra vida. Exacto. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Lo único, siguen cerrados todavía estas tiendas. Claro. Y lo demás sigue operando todavía, Así es. ¿no? Así tal cual. Bueno, rapidísimo, que nos queda muy poquito tiempo, Corrado. El tema de las noticias controversiales. Le pedí a ChatGPT a nivel nacional, polarizantes en sociedad, política o economía. Número 1, y lo tuvimos en mesas de análisis, se llama la generación Z. Tuviste una charla justamente en mesa de análisis con tanto a favor como en contra. Menciona, ¿no?, que tras el homicidio del alcalde de Uruapan, miles de jóvenes y ciudadanos salieron a protestar en varias ciudades. Las manifestaciones inicialmente pacíficas derivaron en choques con la policía. Se reportaron decenas de heridos, arrestos y denuncias de agresiones. Y ya viendo la distancia, dejó algo. Toda esta situación de la generación Z fue algo así como de en calor lo que pasó, y ahorita ya está apagado el movimiento, ¿no? Por desgracia, los jóvenes sintieron el peso del Estado mexicano. Tenemos a un joven acusado en México de un delito que es rebeldía o rebelión, una cosa de esas. Es el único que queda detenido. Y así las reacciones de los jóvenes fueron sometidas ante un Estado que se puso como víctima de una situación de la que es responsable. Muy triste. Muy triste. Y pues hasta ahorita no ha habido... Y volviendo con esa falta de voces, ¿no? Porque sí está ahorita la voz desde el presidencialismo y de la 4T y todo lo que son los voceros, pero la oposición callada, sometida si quieres, y algunas voces que podrían entrarle, como es el caso de estas manifestaciones de la generación Z, pues también suprimidas. Pues, el peso del Estado encima de ellos. Tal cual, así. Muy triste. Otro punto, dice por acá ChatGPT, los aranceles y repercusiones en industria por protección comercial. El Congreso aprobó un proyecto para imponer aranceles de hasta 50% a importaciones desde varios países asiáticos con la intención de proteger la industria nacional. La medida ha generado advertencias de sectores productivos y preocupación por su impacto en el comercio, empleo y precios al consumidor. Tenemos un fenómeno muy interesante en México con empresas, por ejemplo, el caso de BYD, que es una empresa que llegó a México ofreciendo inversiones y ofreciendo empleos. Trajo sus carros baratísimos gracias a las facilidades que presta el Estado chino. Obligó al cierre de plantas en México, o se generaron cierres de plantas en México por falta de venta de vehículos, y BYD no construyó nada ni hizo nada, solamente vino a pegar en la torre de mercado de carros. Trajo todo, pues. Entonces, desde esa perspectiva, hay una intención que justifica la interacción. Por el otro lado, creo que BYD le dio al mexicano la posibilidad de comprarse un carro nuevo, más barato, y no me importa que Nissan, Pathfinder y todos los demás no me compren, porque yo quiero un carro para mí. Exacto. Y si realmente nosotros estamos interesados en liberar a México de la opresión norteamericana por el imperialismo que Trump quiere imponer, no le hubiéramos hecho caso. Pues sí. Pero lo hicimos. Lo hicimos caso, tal cual. Otro punto, debate sobre seguridad contra justicia, cifras oficiales contra denuncias de impunidad y desapariciones. Dice
ChatGPT. Aun cuando los homicidios bajan, organizaciones especialistas advierten que hay un aumento en desapariciones forzadas, lo que decías, Conrado, y un bajo nivel de esclarecimiento de crímenes. Esto ha levantado críticas a la estrategia de seguridad. Se cuestiona si la reducción estadística implica realmente menos violencia o solo un cambio de clasificación. Tal Me cual, parece. en lugar de ser homicidios, se coloca ahora como si fueran esferas o bombos del Sí. mundial de fútbol, se coloca en lugar de las esferas de homicidios, se colocan de desapariciones o otras más, ¿no? Claro, o delitos contra la vida por allá. Exactamente. Pero los homicidios van bajando. Y ya ven menos, ¿no? Tal cual. ¿Algo que quisieras agregar Creo tú que que es tú muy consideras? importante advertir que hay una narrativa que nos lleva por un camino equivocado, y lo comentamos en, este día que grabamos, lo comentamos en el radio en la mañana, estos libros de Andrés Manuel López Obrador que tratan de replantearnos la historia para colocarnos como una sociedad afectada por otra sociedad y que nosotros somos muy buenos y ellos muy malos, nos lleva a la construcción de una sociedad más polarizada y que acepta los abusos contra aquellos que considera que son sus enemigos, enemigos históricos, enemigos de toda la vida, y eso nos está poniendo en una encrucijada en la que estamos alejando la confianza de inversionistas, la confianza de otros ciudadanos, y le estamos dando mucho poder a un sector político que está alimentando esa narrativa. Y en ese poder político ya tienen hoy poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ya desaparecieron los órganos autónomos, están haciéndose cargo de lo que consideran importante, están interviniendo actividades productivas y no lo estamos advirtiendo. Entonces, nomás que sirva como advertencia en este 2025, a 7 años de la cuarta transformación, hay un riesgo enfrente que no estamos viendo. Y vamos a ver qué nos depara el 2026, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo visualizas? Complicado porque ya vamos a empezar a pagar el precio de todas estas políticas económicas. Por más que la gente no acepte que el incremento del salario mínimo sin aumento de productividad genera inflación, pues lo vamos a pagar así. Por más que no aceptemos que regalar dinero genera una carga impositiva muy fuerte, que la pagan los que trabajan para mantener a los que no, eso nos está llevando a una situación cada vez más complicada y lo vamos a pagar y lo vamos a empezar a pagar ya. A lo mejor tardamos 10 años en ver el precio total, ¿no? O sea, no lo vamos a ver en un año. Y vamos a ver ahora qué sorpresas nos tienen también los legisladores, ¿no? O sea, que van por las 40 horas. Otras cosas que se van a ir sumando también igual ahí a los pendientes del Congreso, que tienen todo el poder. Claro. Me acuerdo de la película, todo el poder. Sí. Ya sabes que y se enojan con Molotov, pero sigue funcionando. Molotov, tal cual, así las cosas. Ya sé que te voy a regalar de Navidad. El disco de Molotov. El disco de Molotov y el libro de López Obrador. Gracias. Así los dos. Gracias. En combo, así para que hay una explosión. No sabía si comprarlo o esperarme a los intercambios. Para que te agarres una silla de estas, te pongas en el jardín de tu casa. Mi cigarrito. Gallinas. Sí. Gallinitas. Sí. Todo. Huíjolos. Sí, ajá. Por favor, ahí te encargo. Muy bien. Voy a tomar una foto. Por favor, y cafecito, tal cual. Conrado, como siempre, un placer. Edgar, no, gracias. Gracias. Feliz año, feliz Navidad. Conrado Quesada, como siempre, ya lo sabe, ¿no? Una voz que vale la pena escuchar, ponerle mucha atención y hacerle caso a Conrado. A veces, no siempre. Esto fue el trago amargo, voy a decir el refil. Pues lo mismo que hacemos todos los días. Este es el trago amargo. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos. Nos estaremos viendo y escuchando en el mes de enero con mucho más, obviamente, de este tipo de pláticas, debates que hace falta en la narrativa. Ya ves que hasta Sistema Nacional de Radio y Televisión. De radio y televisión. Y que van a hacer falta este tipo de espacios para que la libre expresión se haga una realidad. Será tema del próximo trago amargo. Yo creo que sí. Eso fue el trago amargo. Feliz año nuevo y feliz Navidad para todos.